El reconocimiento. De esta intensa sensación de ser objeto de la universal y severa curiosidad, la portadora de la letra escarlata se sintió por fin aliviada al descubrir, entre los más alejados del grupo, a un personaje que tomó posesión irresistiblemente de su pensamiento. Había allí un indio vestido con su traje típico, pero los pieles rojas no eran visitantes poco frecuentes en los poblados ingleses, y uno de ellos no hubiese llamado la atención de Hester Prynne en aquellos momentos, y mucho menos hubiera excluido todos los demás objetos e ideas de su mente. Al lado del indio, y evidentemente relacionado con él, se hallaba un hombre blanco vestido con un extraño atavío, mezcla de las vestimentas de los indios y las de los hombres civilizados. Era de estatura pequeña y rostro arrugado, aunque aún no podía considerársele viejo. Sus facciones reflejaban una notable inteligencia, como las de una persona que tanto ha cultivado sus facultades mentales, que éstas no han podido dejar de marcar las físicas y manifestarse con signos evidentes. A pesar de que con el aparente descuido de su heterogéneo vestido había conseguido esconder o disimular su peculiaridad, era evidente, para los ojos de Hester Prynne, que uno de los hombros de este señor era más alto que el otro. Apenas vislumbró el delgado rostro y la leve deformidad del cuerpo del hombre, estrechó una vez más a la criatura contra su pecho con tal fuerza que la pobre niña lanzó otro grito de dolor. La madre pareció no oírlo. Al llegar a la plaza del mercado, y mucho antes de que ella lo viera, el forastero dirigió la mirada hacia Hester Prynne. Lo hizo descuidadamente al principio, como un hombre acostumbrado a mirar dentro de sí mismo, y para el cual los hechos exteriores carecen de valor e importancia, a menos que tengan alguna relación con lo que está pasando dentro de su mente. Muy pronto, sin embargo, su mirada se tornó intensa y penetrante. Un estremecimiento de horror recorrió sus facciones como una serpiente que se desliza rápidamente sobre ellas, haciendo solo una pequeña pausa que hizo posibles sus retorcidas evoluciones. Su rostro se ensombreció embargado por una poderosa emoción que, sin embargo, controló instantáneamente por un esfuerzo de voluntad, de modo que, excepto un momento, su expresión podía haberse considerado como muy serena. Al poco rato las convulsiones fueron casi imperceptibles y finalmente se hundieron en las profundidades de su ser. Cuando descubrió los ojos de Hester Prynne fijos en los suyos y se dio cuenta de que ella parecía reconocerlo, lenta y calmosamente levantó un dedo, hizo con él un gesto en el aire y lo posó sobre sus labios. Luego, tocando un hombro del lugareño que estaba a su lado, le dirigió la palabra con urbanidad y cortesía. «Perdone usted, buen señor», le dijo. «¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué recibe esta humillación pública?» «Debe ser usted extraño a estas regiones, mi amigo», contestó el lugareño mirando con curiosidad a su interlocutor y al salvaje que lo acompañaba. De lo contrario, hubiese sin duda oído hablar de Hester Prynne y su malvada conducta. Ha provocado un gran escándalo, se lo aseguro, en la congregación del virtuoso doctor Dimmesdale. «Tiene usted razón», replicó el otro. «Soy forastero y he sido un trotamuntos contra mi voluntad. He sufrido grandes infortunios tanto en la tierra como en el mar y he estado prisionero mucho tiempo entre los salvajes del sur. Ahora me ha traído aquí este indio para liberarme del cautiverio. ¿Podría decirme qué sucedió a Hester Prynne? ¿No es ese su nombre? ¿Qué faltas ha cometido esta mujer y qué le ha llevado al cadalso?» «De verdad, amigo, creo que tiene que ser motivo de alegría para su corazón luego de lo que ha sufrido entre los salvajes», dijo el lugareño. «Encontrarse finalmente en una tierra donde la iniquidad es perseguida y castigada a la vista de los gobernantes y del pueblo, como aquí, en nuestra santa Nueva Inglaterra. Ha de saber, señor, que aquella mujer era la esposa de un culto caballero, inglés de nacimiento, el cual vivió mucho tiempo en Ámsterdam hasta que hace bastante tiempo se le ocurrió cruzar el océano y venir a probar suerte entre nosotros aquí, en Massachusetts».
Con este fin envió por delante a su esposa, quedándose él atrás para ocuparse de algunos asuntos ineludibles. Y durante los 2 años que esta mujer ha pasado entre nosotros aquí, en Boston, buen señor, no ha recibido ninguna noticia de este culto señor Prynne y su joven esposa, dese cuenta, dejada a su propia falta de criterio. Ya comprendo, dijo el forastero con una sonrisa amarga. Un hombre tan culto como usted dice que es, debería haber aprendido esto en los libros. ¿Y quién, si me hace usted el favor, señor, es el padre de aquella criatura, que debe tener unos 3 o 4 meses, me imagino, que la señora Prynne tiene en sus brazos? A decir verdad, amigo, ese asunto continúa siendo un enigma, y el Daniel, que ha de interpretarlo, no ha aparecido todavía, contestó el lugareño. Hester rehúsa revelarlo, y los jueces han deliberado largamente en vano. ¿Acaso el culpable está entre nosotros observando el triste espectáculo, desconocido por los hombres y olvidando que Dios lo ve? El culto caballero, dijo el forastero sonriendo nuevamente, debería venir personalmente a tratar de descifrar el misterio. Eso tendría que hacer, si aún vive, respondió el lugareño. Ahora bien, buen señor, la magistratura de Massachusetts ha considerado que esta mujer es joven y bella, y que sin duda fue impulsada a caer en la tentación. Y más aún, como lo más probable es que su marido esté en el fondo del mar, no ha querido poner en vigor toda la fuerza de nuestra justa ley contra ella, pues la pena es la de muerte. Así, con gran misericordia y ternura de corazón, ha condenado a la señora Prynne a permanecer solamente 3 horas de pie sobre el tablado del cepo y de allí en adelante, por el resto de su vida, llevar la marca de su vergüenza sobre el pecho. Sabia sentencia, comentó el forastero inclinando solemnemente la cabeza. Será como un sermón vivo predicado en contra del pecado hasta que la ignominiosa letra sea esculpida en la losa de su sepulcro. Me molesta, sin embargo, que el cómplice de su pecado no esté por lo menos junto a ella en el patíbulo, pero estoy seguro de que será descubierto. Será descubierto, lo será. Saludó cortésmente al locuaz ciudadano y, susurrando unas palabras en el oído del indio que lo acompañaba, se alejó con él, abriéndose paso entre la multitud. Durante todo este tiempo, Hester Prynne seguía de pie en su tarima, siempre con la vista fija en el forastero, una mirada tan fija que, en su absorta concentración, todos los demás objetos del mundo visible desaparecieron, dejándolos solos a él y a ella. Una entrevista con él hubiese sido quizás aún más terrible que verlo como ahora, con el ardiente sol del mediodía cayéndole de pleno sobre el rostro y encendiendo su vergüenza, con la prenda escarlata de la deshonra sobre su pecho, con el fruto del pecado en sus brazos, con todo el pueblo que allí había acudido como quien va a una gran fiesta a contemplar los rasgos que sólo tendrían que ser vistos bajo el suave resplandor del hogar, en la penumbra feliz de su casa o bajo un casto velo en la iglesia. Por más espantoso que fuera, se sentía protegida por la presencia de esos 1000 testigos. Era mejor estar así, con tanta gente entre ella y él, que encontrárselo cara a cara solos los dos. Se refugiaba en la contemplación de la muchedumbre, temiendo el momento en que le faltara su protección. Envuelta en estos pensamientos, apenas oyó una voz detrás de ella hasta que repitió su nombre más de una vez, con tono solemne y sonoro, oído por todo el pueblo. «Atiende a lo que te digo, Hester Prynne», dijo la voz. Ya se ha dicho que directamente sobre la plataforma en que se hallaba Hester Prynne había una especie de balcón o galería abierta pegada al Meeting House. Era el lugar que se usaba para las proclamas en presencia de la Asamblea de Magistrados, con todo el complicado ceremonial que se desplegaba en aquellos tiempos para los actos públicos. Aquí se encontraba para presenciar el acto el propio gobernador Bellingham, rodeado por 4 alguaciles que portaban alabardas como guardia de honor. Lucía una pluma oscura en su sombrero, una capa con cenefa bordada y una túnica de terciopelo negro debajo. Era un caballero de edad avanzada y las vicisitudes de una vida dura habían surcado de arrugas su rostro.
Era la persona apropiada para encabezar y representar una comunidad que debía tanto sus orígenes como su progreso y su actual estado de desarrollo, no a los impulsos de la juventud, sino a las austeras y controladas energías de la madurez, a la sombría sagacidad de la experiencia, habiendo logrado tantas cosas justamente porque habían imaginado y esperado tan poco. Los otros eminentes personajes que rodeaban al jefe máximo se distinguían por la dignidad de su porte, tan característico de los tiempos que en las formas de la autoridad estaban investidas, se creía del carácter sagrado de las instituciones divinas. Eran indudablemente buenas personas, justas, sabias, prudentes. Pero entre toda la familia humana no hubiera sido fácil elegir un número de personas sabias y virtuosas que fuesen menos capaces de juzgar el extravío de un corazón femenino y desenmarañar la mezcla de bien y de mal que lo componen, que estos sabios de rígido aspecto hacia quienes dirigía ahora su rostro Hester Prynne. Parecía tener conciencia de que si algo de simpatía lograba despertar, ésta se encontraría en el corazón más grande y cálido de todos los presentes en la multitud, pues al levantar los ojos, la desdichada palideció y se puso a temblar. La voz que había requerido su atención era la del famoso reverendo John Wilson, el clérigo más viejo de Boston, académico de nota, como la mayoría de sus colegas contemporáneos y además hombre de espíritu bondadoso y cordial. Esta cualidad, sin embargo, había sido cultivada menos diligentemente que sus facultades intelectuales y era, a decir verdad, más bien un motivo de vergüenza que de orgullo para él. Allí estaba, con una orla de rizados cabellos bordeando su casquete y sus ojos grises, acostumbrados a la pálida luz de su estudio, pestañeaban como los de la niña de Hester bajo la inclemente luz del sol. Parecía uno de esos grabados oscuros que ilustran los viajes libros de sermones y no tenía más autoridad ni derecho que el que tendría uno de sus viejos retratos para entrometerse, como lo hacía ahora en asuntos de pasiones humanas, de dolores y culpas. Hester Prynne, dijo el clérigo, he debatido largamente con mi joven hermano aquí presente, cuyas prédicas ha tenido usted el privilegio de escuchar. El joven señor Wilson puso una mano sobre el hombro de un joven pálido que estaba de pie junto a él. He tratado de persuadir a este virtuoso joven, como le digo, para que sea él quien trate con usted aquí, ante Dios y ante estos sabios y probos regidores, y en presencia de todo el pueblo, sobre la vileza de su pecado. Al conocer mejor que yo su temperamento, puede juzgar mejor que yo cuáles argumentos conviene usar, el temor o la ternura, para lograr prevalecer sobre su dureza y terquedad. No debe usted ocultar la identidad del hombre que la tentó hasta hacerla caer en este grave pecado. Pero él argumenta, con la exagerada clemencia de los jóvenes, a pesar de poseer una sabiduría muy superior a sus años, que sería traicionar la naturaleza femenina, forzarla a revelar secretos de su corazón a plena luz del día y en presencia de tanta gente. En realidad, como traté de darle a comprender, la vergüenza está en el acto del pecado y no en el proclamarlo públicamente. ¿Qué me dice usted, una vez más, hermano Dimmesdale? ¿Le toca a usted hacerlo o seré yo quien se ocupe del alma de esta pobre pecadora? Se sintió un murmullo de voces entre los dignos y reverendos ocupantes del balcón, y el gobernador Bellingham, haciendo de portavoz, habló con un tono lleno de autoridad, aunque atemperado por el respeto que le inspiraba el joven clérigo al cual se dirigía. Virtuoso doctor Dimmesdale, dijo, la responsabilidad de la salvación del alma de esta mujer se encuentra principalmente en sus manos. A usted le toca, pues, exhortarla al arrepentimiento y a la confesión como prueba y consecuencia de él. La directa apelación al clérigo hizo que los ojos de la multitud convergieran hacia el reverendo doctor Dimmesdale. Era un joven clérigo que había venido de una de las grandes universidades inglesas, trayendo consigo todo el saber de la época a nuestras tierras vírgenes y salvajes.
Su elocuencia y fervor religioso lo llevaron muy pronto a ocupar un cargo prominente y activo en su profesión. Era una persona de aspecto impresionante, de frente alta, blanca y despejada, grandes ojos oscuros y melancólicos, y una boca que, a menos que hiciese un esfuerzo para comprimirla, tendía a ser temblorosa, lo que expresaba a la vez sensibilidad nerviosa y un gran dominio de sí mismo. Mas, a pesar de sus grandes dotes personales y a sus éxitos académicos, tenía el joven ministro un aspecto extraño, sorprendido, aprensivo, asustadizo, como el de un ser que se siente extraviado y hasta perdido en los caminos de la existencia humana y solo está cómodo en su propio retraimiento. Así pues, hasta tanto que lo permitiesen sus deberes, caminaba como los senderos laterales y sombreados de la vida, conservándose simple como un niño. Y cuando se daba la ocasión, se expresaba con una frescura, una fragancia y una pureza de pensamiento que, como muchos decían, conmovía como la voz de un ángel. Así era el joven a quien tanto el reverendo Wilson como el gobernador habían presentado al público, instándole a hablar en presencia de todos para que todos pudiesen oír, dirigiéndose a ese misterio que es el alma femenina, sagrado incluso en su corrupción. La penosa situación en que se encontraba hizo palidecer sus mejillas y temblar sus labios. «Hable usted a esta mujer, hermano mío», dijo el señor Wilson. «Es de gran importancia para su alma y, por lo tanto, como bien dice el honorable gobernador, también de trascendental interés para la suya propia, a cuyo cargo se encuentra. Exhórtela usted a que confiese la verdad». El reverendo doctor Dimmesdale agachó la cabeza, al parecer en silenciosa oración, y luego se dirigió a ella. «Hester Prynne», le dijo, inclinándose sobre el balcón y mirándola fijamente a los ojos. ¿Ha escuchado usted lo que este respetable caballero le ha dicho y comprende la responsabilidad que en esta triste misión me incumbe? Si siente usted que contribuirá a la paz de su alma y con ello el castigo terrenal será más eficiente para su salvación, le conjuro a pronunciar el nombre de su cómplice en el pecado y en el sufrimiento. No permanezca usted callada por un sentimiento de falsa piedad y ternura hacia él, pues créame, Hester, aunque tuviese él que descender de una encumbrada posición y bajar ahí junto a usted, a su tarima de vergüenza e ignominia, le valdría más que esconder un corazón culpable durante toda su vida. ¿Qué puede hacer por él el silencio sino tentarlo? Sí, impulsarlo casi, añadir a su pecado el de la hipocresía. El cielo le ha concedido a usted un escarmiento público para que por él pueda luchar y triunfar sobre el dolor y el mal que se encuentra dentro de usted misma. Cuidado con lo que así niega usted a ese ser que quizá no tenga el valor de coger por sí mismo la amarga copa redentora que a sus labios se ofrece. La voz del joven pastor era temblorosamente dulce, rica, profunda y entrecortada. El sentimiento que manifestaba tan abiertamente, más aún que sus palabras mismas, hizo que éstas vibraran en todos los corazones y confundieran a quienes escuchaban en un sentimiento universal de simpatía. Incluso la pobre criatura en el regazo de Hester sintió su influencia, pues dirigió su mirada, hasta ahora errante, hacia el doctor Dimmesdale y alzó hacia él sus bracitos con un murmullo entre complacido y quejumbroso. Tan poderoso fue el llamamiento del ministro que la gente creyó que Hester Prynne no podría sino pronunciar el nombre del culpable, o que, por lo menos, el culpable mismo, sea cual fuere su baja o elevada posición, se vería impelido a mostrarse atraído por una fuerza interior insoslayable y subir las gradas del cadalso. Hester sacudió la cabeza. «Mujer, no traspase usted los límites de la misericordia celestial», gritó el reverendo señor Wilson más duramente que antes. «Esa pequeña criatura ha recibido el don de la palabra para apoyar y confirmar el consejo que acaba usted de oír. Pronuncie su nombre. Ello y su arrepentimiento pueden servir para arrancar la letra escarlata de su pecho». «Jamás», replicó Hester Prynne, pero no mirando al señor Wilson, sino fijamente a los ojos profundos y perturbados del clérigo más joven.
La marca está muy honda, no podrán quitármela. Que se me permita sufrir por él su dolor agregado al mío. Habla, mujer, dijo otra voz fría y severa, procedente de la multitud que rodeaba el patíbulo. Habla y dale un padre a tu hija. No hablaré, contestó Hester, poniéndose pálida como la muerte, pero contestando a la voz que indudablemente reconocía. Mi hija tendrá que buscar un padre en el cielo, ya que no conocerá otro en esta tierra. No hablará, murmuró el señor Dimmesdale, quien apoyado sobre la balustrada y con la mano en el corazón, esperaba el resultado de su exhortación. Portentosa fortaleza y generosidad del corazón femenino, no hablará. Percatándose del estado inabordable de la mente de la pobre prisionera, el clérigo más anciano, que se había preparado cuidadosamente para la ocasión, se dirigió a la multitud pronunciando un sermón sobre el pecado en todas sus ramificaciones, pero con continuas referencias a la ignominiosa letra. Tan tenazmente insistió sobre este símbolo en la hora o más durante la cual sus frases planearon sobre las cabezas de la gente, que infundió nuevos terrores en sus mentes, y la letra parecía derivar su resplandor escarlata de las mismas llamas de los abismos infernales. Hester Prynne, mientras tanto, permanecía sobre el pedestal de la vergüenza con ojos lustrosos y fijos y un aire de hastiada indiferencia. Había soportado aquella mañana todo cuanto la naturaleza humana puede soportar, y como su temperamento no podía hacer más que refugiarse bajo una pétrea corteza de insensibilidad, mientras permanecían intactas todas las facultades de su vida animal. En este estado, la voz del predicador tronaba implacable pero inaccesible en sus oídos. La criatura, al final del proceso, rasgó el aire con sus gritos y gemidos. Ella trató mecánicamente de hacerla callar, pero apenas parecía compadecerse de ella. No abandonó su aire duro y altanero al ser llevada de vuelta a la prisión, y así desapareció de la vista del público detrás del portón tachonado de hierro. Los que se quedaron mirando hasta el final murmuraban que la letra escarlata alumbraba con tétrico resplandor el oscuro pasillo del interior de la prisión.